saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, pues ahora sí que es el colmo del cinismo. Vuelve a reaparecer Ricardo Anaya ahorita en una entrevista ahí en Nueva York, directamente en este periódico que, como dice el presidente de la República, de muy grande envergadura. Pero qué casualidad que lo hace en la semana que el presidente va a viajar, pues obviamente también a Nueva York. Dicho sea de paso, hoy el presidente de la República emprende el vuelo hacia Nueva York y el señor pues tuvo esta entrevista, o la dieron a conocer el día de ayer en la noche, y hoy en la mañanera el presidente de la República pues también lo da a conocer por este cuestionamiento que se hizo por parte de la periodista. Aquí el colmo del cinismo es que el señor de acusado se vende como víctima, como un perseguido político. Fíjense ustedes nada más, jugándose su última carta, y dicho sea de paso, el día de hoy, pues en esta audiencia que ya se aplazó hasta enero del 2022, pero así se dio a conocer, y esto fue lo que pasó en esta entrevista, como se vendió el señor. Fíjense que hasta el colmo, la verdad, yo no sé ni cómo se quiere vender, que con lástima, ¿cómo lo ven ustedes? Que ahora resulta ser que se pasó a vivir a Nueva York en un departamentito sin muebles, esperando que Amazon le lleve un colchón. Son unos verdaderos, de verdad, payasos realmente esta oposición. Así lo dio a conocer el presidente, y ahorita nos vamos de lleno qué es lo que pasó en esta entrevista, qué es lo que argumentó, porque la verdad es el colmo del cinismo. Escuchen ustedes. Sacan mucho de contexto declaraciones en los medios de México y del mundo, con honrosas excepciones, porque no sé, este periódico famosísimo mundialmente, el Wall Street Journal, ¿no?, es el que saca las declaraciones de Anaya. Le hacen una entrevista a Anaya, en donde Anaya, de acusado, pasa a víctima de persecución. Estamos hablando del Wall Street Journal. Pues en todos lados hay mal periodismo, o periodismo sin objetividad, sin profesionalismo, sin ética. No es nada más aquí. Entonces, cuando sale un reportaje en el New York Times, ahora que pusieron el Financial Times, de que el segundo mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador, ya casi estoy esperando el golpe que viene. No es para imaginar que son medios profesionales, éticos. No, todos esos grandes medios de información han guardado silencio durante este periodo neoliberal, que ha sido uno de los periódicos de más saqueo en el mundo, y no han abordado ese tema. Incluso ellos han legitimado ese atraco, ese saqueo. De eso voy a hablar mañana en Nueva York. Bueno, pues así lo estaba dando a conocer el presidente de la República, esta situación que la verdad muy lamentable, que estos medios de comunicación se presten a esto, que estos personajes pues obviamente tengan que recurrir a medios extranjeros para poder exponer su caso y venderse como las víctimas que no son. Esto es lo que había dado a conocer. Aquí ya salió en el medio nacional, en donde dicen: Anaya se vende al Wall Street Journal como un perseguido político y un héroe demócrata de México. Y vean ustedes cómo la página de Wall Street Journal lo sacó.
Historia de una bolsa de gimnasia llena de dinero en efectivo atrapa al principal oponente del presidente de México. El político conservador Ricardo Anaya dice que López Obrador lo está procesando por cargos inventados. Tiene mucha compañía. Miren, así es como lo venden. Fíjense ustedes nada más el descaro, ¿eh? Va el señor a venderse como una verdadera víctima, como si realmente aquí en México lo estuvieran ahora sí que persiguiendo. Porque sí, según él es un perseguido político, en pocas palabras. Vean ustedes, fíjense ustedes, hace 3 años el político conservador mexicano Ricardo Anaya se postulaba para la presidencia y aspiraba a pasar a los próximos 6 años dando órdenes desde la suntuosa residencia presidencial en la Ciudad de México. Fíjense ustedes nada más. En cambio, se encontró recientemente de pie en una concurrida calle de la ciudad de Nueva York, esperando que una camioneta de Amazon le entregara un colchón a un pequeño apartamento de servicios públicos sin amueblar, con 2 ventanas que daban una pared de ladrillos. Llevaba gafas oscuras, una mascarilla quirúrgica y una gorra de béisbol azul. Pobrecito, pobrecito. Tras ocupar el segundo lugar en las elecciones del 2018, detrás del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Anaya huyó recientemente de México para escapar de lo que se dice es una venganza política del líder izquierdista después de una contundente campaña presidencial. Por favor, ¿en qué mundo vive este señor? Y sobre todo, ¿en qué mundo vive, y con todo respeto lo decimos también, este periódico? Porque tal parece que no, pues que no ve la realidad de México. A este señor Ricardo Anaya, la verdad, si en su momento fue la mayor oposición, que dicho sea de paso, el presidente de la República arrasó, porque ya estamos hartos, y lo decimos millones de mexicanos, de la forma en cómo se estaba manejando nuestro país a manos de estos personajes que simplemente se dedicaban a saquearnos, a vendernos. Ahora resulta ser que el señor pasó a ser un perseguido político y sobre todo que es una venganza. ¿Venganza de qué? Si los señores son los que se vendían como la salvación de México, ¿venganza de qué? Si el señor tenía también buena relación con Enrique Peña Nieto. Dicho sea de paso, el PRI se vendió en ese momento como también las personas jóvenes, innovadoras, que iban a ser trascendente. Ahorita toda esa camada está tras las rejas. ¿A quién quieren engañar? Y qué malo que se presten a esta situación. Miren, López Obrador es autoritario, es vengativo y quiere destruirme, dijo Anaya en su primera entrevista desde que salió en México en julio a un lugar previamente desconocido en Estados Unidos, en Atlanta. El excongresista de 42 años, cuyas gafas de montura metálica le dan la apariencia de un contable intenso, enfrenta cargos en México de crimen organizado, soborno y lavado de dinero vinculados a un presunto soborno en 2014 que podría llevarlo a prisión por 30 años si es declarado culpable. No podría volver a presentarse a la presidencia. Claro, porque ahorita su idea, su sueño es competir para el 2024 y según él, porque esas campañas, esas giras que estaba emprendiendo en toda la República Mexicana, porque pudimos ver que en esos cortos 2 meses el señor nada más, pues quién sabe qué habrá recorrido, porque sacaba sus videos, dicho sea de paso, todos editados, que nadie se los creía, y él se pintaba como la mayor oposición, o mejor dicho, el presidenciable del PAN indiscutible. En fin, muchos expertos legales, analistas políticos y observadores de derechos humanos dicen que el caso del gobierno contra Anaya es débil y parte de una ofensiva más amplia del presidente para usar cargos de corrupción contra quienes se interponen en su agenda, incluidos políticos rivales, negocios, líderes y científicos. Ven la acusación como una prueba del Poder Judicial de México, que se ha vuelto cada vez más independiente en las últimas 2 décadas a medida de que el país se convirtió en una democracia incipiente. El manejo del caso me parece bastante extraño e irregular, dijo Diego Valadez, ex fiscal general y juez de la Corte Suprema durante el largo periodo del poder del Partido Revolucionario Institucional. Es increíble
preocupante para la democracia de México. Dijo Shannon O'Neill, experta en México del Council of Foreign Relations en Nueva York, que dice: la Constitución mexicana prohíbe que López Obrador busque un segundo mandato. La mayoría de las encuestas muestran a la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard, ambos miembros del Movimiento de Regeneración Nacional, del presidente o del partido de Morena, muy por delante de otros posibles candidatos, incluido Anaya, en elecciones que aún faltan 3 años. Sin embargo, Anaya encabeza la mayoría de las figuras de la oposición en las encuestas. Es por eso que según están emprendiendo este ataque. La Fiscalía General alega que en 2014 Anaya recibió $500,000 en efectivo para ayudar a aprobar esta reforma energética que estamos viviendo, que abrió la industria petrolera en México a empresas privadas. Se programó una audiencia para el lunes ante un juez mexicano, quien decidirá si hay pruebas suficientes contra Anaya para poder proceder contra una orden de arresto. Comenta: es un hipócrita, dijo López Obrador en una conferencia de prensa reciente, y dijo que Anaya es una lección para la juventud mexicana de lo que sucede si una persona sacrifica sus escrúpulos morales para salir adelante. López Obrador, un populista que ha prometido erradicar la corrupción, ha negado que el caso contra su exrival presidencial tenga motivaciones políticas y dijo que Anaya debería enfrentarse a la justicia mexicana si realmente se considera inocente. Incluso sugirió que el tiempo en prisión podría darse a su oponente un impulso político. Si tienes la conciencia tranquila, no te afecta mucho ir a la cárcel, dijo en una conferencia reciente. Pues señores, así es como se vendió. Pocas palabras, vean, dando a entender que el señor es un perseguido político. El señor tuvo que, pues narró toda la historia en cierta forma, pero nada más aquí se puede ver cómo, en pocas palabras, miren ustedes, en el caso del señor Anaya, la fiscalía alega que uno de los guardaespaldas del señor Lozoya condujo una bolsa deportiva negra con 6.8 millones de pesos en efectivo, entonces el equivalente a $500,000, desde su oficina de Pemex hasta el estacionamiento del sótano del Congreso de México, donde lo esperaba el señor Anaya y un asistente. Esto viene del boss Videgaray, dijo el guardaespaldas al entregar el dinero, según el testimonio del guardaespaldas. Fíjense, todo esto es lo que se está desenvolviendo. El detalle es que ahora lo llevan hasta Estados Unidos, ante este periódico de Wall Street Journal, en donde el señor simplemente se quiere estar vendiendo como un perseguido político, como inocente, y eso es de veras lo más lamentable. Ya sabemos, ahorita la oposición, dicho sea de paso, ya lo está sacando al señor como la víctima. Mira, habría sido el soborno más estúpido de la historia, dijo Anaya. O compraron el voto de alguien que no tenían voto, o pagaron por un voto que emití meses antes. Anaya y muchos analistas políticos dicen que las acusaciones tienen poco sentido, dado que él y su partido conservador presionaron durante décadas para poner fin al monopolio gubernamental sobre la exploración petrolera y nunca pusieron en duda el resultado de sus votos. Fíjense nada más. El detalle que con estos personajes políticos no es que quieran poner, como dicen ahí, fin a esta explotación petrolera. Nunca se ha negado la participación de las empresas privadas. El detalle es que estos señores con esa reforma buscaban desaparecer a Pemex y simplemente dejarle todo el poder a estas empresas. Lamentable. Cierro con esta situación, porque así es como el presidente de la República también le mandó este mensaje a Ricardo Anaya. Bueno, pues también esta situación que estará pasando Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, en esta pues comparecencia inicial a la que se le llama y a la que se le pide que esté en territorio nacional. Preguntarle, bueno, pues sería ya una acción sí de la Fiscalía General de la República que está solicitando este hecho, pero también, bueno, pues si usted expresaría en todo caso que sí es necesario que regrese a territorio nacional o si considera que puede haber un temor por el tema de la prisión preventiva a la que podría estar sujeto. Pues es un asunto en efecto que está viendo la Fiscalía.
Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces, o eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores. En la campaña a Peña con meterlo a la cárcel. ¿Quién le dio ese consejo? ¿Por qué lo hizo? ¿Pensó que de esa manera iba a obtener más votos? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? O sea, puede hablar. Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente, y ahí debe de estar, ¿no?, grabado, él dice: voy a meter a la cárcel a Peña. Y yo tenía junto a Mit. No salió al aire y ojalá Mit pueda decir si es cierto o no, porque Mit lo voltea a ver y le dices: el corrupto eres tú. No sé si le dijo: el que debe de ir a la cárcel eres tú. Era un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? Es como el corrido de los Tigres del Norte, Camelia la Tejana, traición y contrabando. Hay una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, ¿sí? Incompatibles, pues. Y ahora sigue, como diría el otro clásico: ¿y yo por qué? Que regrese. Pues sí. ¿Y el presidente por qué? Y en esto nada más terminó diciendo que regresa a México, pues sí, a enfrentar. ¿Qué miedo tiene? Si tiene, según él, todas las pruebas para poder salir inocente, que venga y las pruebe, ¿no? Pues si estaban acostumbrados antes a tener el poder. Y de igual forma, hemos visto cómo esta oposición, algunos actores políticos en su momento criticaban a Ricardo Anaya, y ahorita pues lo defienden. En fin, la hipocresía, así es como se maneja esta oposición o esta coalición. Dicho sea de paso, la última nota que ha salido
ordena pues a Anaya comparecer físicamente en enero. De lo contrario, entraría en acción la FGR para su detención. Se había aplazado para el 31 de enero del 2022, señores, esta audiencia. Y ya esperemos que también sea un caso que se esclarezca y sobre todo que el señor no se quiera vender como una blanca palomita cuando realmente pues es un verdadero lobo, en pocas palabras. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Ya nos encontramos el lunes 8 de noviembre. De corazón, les deseo que tengan un excelente lunes. Nos vemos en una siguiente emisión.